Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Buenas tardes, Jocelyn Correa. ¿Cómo estás, Roger Villegas? Todo chévere. Hoy miércoles santo. Y bueno, hoy miércoles santo hemos decidido conversar sobre un tema que hemos denominado respeto a la fe ajena. ¿Y esto cómo surgió? Bueno, en las redes sociales en los últimos días hemos visto cómo esta persona que es una ex Miss Universo manifestó quizás esto de por qué personas le están quizás rezando a un muerto desde esta expresión, ¿no? Esta persona se hizo eco de esta manifestación, de esta declaración que dio a través de las plataformas digitales y abrió todo un debate, ¿no? Fue muy criticada en este sentido. Esto con respecto a José Gregorio Hernández, ¿no? Exactamente. Y obviamente toda esa fe que ha venido creciendo en los últimos tiempos. Y bueno, por ende, nuestro equipo de producción en general quisimos abordar este tema porque en nuestra Constitución está establecido la libertad de religión y culto. Y esto nos trae con muchas reflexiones, ¿no, Jocelyn, sobre la fe? ¿Tú tienes fe? Sí, mano, tengo fe. Bueno, eso es un tipo de fe, es realmente eso, ¿no? Es una confianza, es una creencia. Obviamente, como tú bien lo dices, en nuestro país está establecido a través de las leyes esa libertad, obviamente con ciertas características muy puntuales, ¿no? Pero la fe es eso, la fe es esa confianza, esa creencia, puede ser muy profunda, está relacionada desde el punto de vista religioso también, obviamente, con cómo percibimos a Dios. De hecho, ayer hablábamos un poquito acerca de, ¿no? Cuando hablábamos del amor, o sea, todo esto tiene bastante relación, el tema de la tolerancia, el tema del respeto, que es lo que venimos a traer a colación acá, ¿no? Independientemente de lo que tú creas, sea cual sea la fe que tengas sobre algo, debe prevalecer el respeto a la fe que tenga otra persona sobre distintas cosas, o sea, es muy diversa. Sí. Puede ser muy amplia además también y puede ser muy profunda. Claro, y además aquí en Venezuela siempre se estila, ¿no? Esto del respeto. Tú puedes creer, eres evangélico, eres católico, comúnmente, como se conoce, el tema de la santería, el espiritismo, en fin. Nosotros convivimos en una sociedad en que tu vecino, tu hermano, tu familiar puede creer en una u otra cosa, y eso no tiene que ser un tema de diferencia, al menos marcado por la violencia o por el irrespeto, ¿no? Que creo que en este caso lo que sucedió fue eso, ¿no? Una manifestación pública de una persona de alto quizás, como conocida. decimos, sí, y que tiene algún impacto quizás en algunas otras personas que se pueden sentir ofendidas, porque esto de la fe va mucho más allá de alguna circunstancia que puede estar tangible, vinculado, sí, y relacionado con situaciones que quizás se le puede atribuir a que esas personas creyeron en algo y se les concedió. Entonces, ¿cómo tú vas a poner en tela de juicio este tipo de situaciones? Bueno, de hecho tú decías ese eslogan con el que se ha identificado nuestra selección Vinotinto, mano, tengo fe, ¿no? Y la gente, bueno, tiene fe en su selección, pero seguramente tiene algún tipo de esperanza divina también en que ese poder y ese amor a esa selección pues pueda llevar a la selección a grandes triunfos y a éxito, ¿no? Así yo tengo fe en varias cosas. Así es. Bueno, vamos a tenerle fe a Carla, por ejemplo, que tiene algo que decir sobre este tema. Adelante, Carla. En cada rincón del mundo, la humanidad busca trascender. La fe es un hilo común que nos conecta. A través de los siglos, religiones diversas han florecido, cada una con su propia historia y mitología. Sin embargo, en su esencia, comparten un mensaje similar: amor, respeto, honestidad y moderación, principios que trascienden fronteras y credos, un llamado a la bondad que resuene en cada corazón. Entonces, ¿por qué la historia se ha manchado con guerras en nombre de la religión? ¿Dónde se desvía el camino? La respuesta yace en aquellos que con fines oscuros manipulan la fe, distorsionando su mensaje de paz y amor. En Venezuela, que es un estado laico, la tolerancia florece, un espíritu de respeto hacia la diversidad religiosa que nos protege de conflictos innecesarios. La tolerancia pacífica, un tesoro que debemos valorar y proteger, un recordatorio de que más allá de nuestras diferencias, somos hermanos.
Construyamos juntos un futuro donde la fe sea un puente, no un muro. Un futuro donde la tolerancia sea nuestra bandera. Bueno, un mensaje bastante preciso acerca de este tema que puede tener muchas controversias desde prácticas culturales, desde Históricas. creencias, como decíamos hace rato, desde derechos incluso, desde interpretaciones de textos sagrados, por ejemplo, que trae mucha controversia, dependiendo de donde usted lo mire y dependiendo de las creencias que tenga con respecto a ciertos temas. Su mensaje, su opinión, puede hacerlo. ¿Por dónde? Aldía.tv8 en Instagram, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Presentamos a nuestros invitados. Adelante. Adelante. Respeto a la fe ajena es nuestro capítulo de hoy. De inmediato presentamos a nuestros invitados. Nos acompaña una amiga ya de la casa, Carlen Mejía, socióloga. Bienvenida al día. Gracias a usted y gracias por la invitación. Ya nos vas a decir qué es para ti la fe. También presentamos a Abilio José de Oliveira, antropólogo. ¿Cómo está? También nos ha acompañado en otras Excelentemente bien, gracias por oportunidades. la invitación. Igualmente en este día tan importante para muchas personas en su fe que tiene para esta semana. Así es. Bueno, comenzar hablando de eso, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes desde su punto de vista, incluso más allá del profesional, que pueden analizar desde sus áreas este tema que es tan controversial y tan complejo además, dependiendo de las creencias de cada quien? Además, adelantamos, decimos, con respecto o con mucho respeto a las creencias que puedan tener quienes nos están viendo en este momento, pero ¿qué es la fe? O sea, ¿cómo lo percibes tú, por ejemplo, Carla? Bueno, fíjate, la fe puede ser vista también como una manifestación, ¿no? Incluso de manera subjetiva. Hay personas que convierten la fe en una creencia que incluso arraiga sus formas de comportamiento y que tiene un impacto indiscutible en cómo es la persona en sí misma. Es decir, marca incluso lo que es nuestra propia identidad. Entonces es sumamente importante el mantenimiento de la fe, de nuestras creencias, ¿ok? Y de la manifestación que tiene en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero la fe va ligada con la religión. ¿Cómo lo ves tú? No siempre. Sí, porque en parte tiene mucho que ver con ella, ¿no? Cuando creemos, también de algún modo u otro, forma parte de nuestra cosmovisión. Entonces, de allí parte también lo que son las religiones. Es nuestra forma de percibir el mundo y también nuestra interrelación, no nada más con lo sagrado, sino también con lo trascendental. Y de allí la importancia de las creencias, ¿no? Y de la manifestación mediante la fe. ¿Cómo se verá un ateo de repente diciendo, mano, tengo fe? Quizás no lo Y dice. pidiendo algo, ¿sabes? No sé, me vino a la mente. Abilio, ¿para usted? ¿La fe? ¿Cómo lo mira? Dijiste algo importante al final, ¿qué haría un ateo? El problema es que la gente entiende que un ateo no cree en un ser superior, pero siempre cree en algo. Ok, Siempre que todos creemos en algo. Todos creemos en algo, aunque sea en sí mismo. O sea, es una cuestión mucho más profunda. Pues cuando estamos hablando de este tema, de la religión, las creencias, realmente estamos hablando de un producto cultural que varía entre la cantidad de culturas que existen en el mundo. Son miles de creencias, miles de religiones que existen en función de que, bueno, del ser humano buscar una explicación a ciertas cosas que no entiende. Entonces, claro, trata a través de la fe, buscando sobre un ser superior o seres superiores, buscando una explicación a todo eso. Pero algo que sí es importante, bueno, es ese respeto que se debe tener, que es el tema de lo que estamos refiriendo al programa, el respeto que debe existir de todas las religiones con la existencia de las demás. Porque cada quien tiene una forma de ver el mundo, de cómo comprenderlo, de cómo analizarlo. Lo que sí yo no comparto, en este caso, son aquellas, vamos a decir, creencias, religiones, que es cuando están vinculando de repente sacrificios animales, cosas de ese tipo. Sí, yo no comparto, porque no creo que lo vaya creyendo o no un ser superior o seres superiores que esté de acuerdo que estén matando animales para hacer un tipo de ofrenda, que es otro punto. Yo totalmente me sumo totalmente al comentario del señor Abilio. Lo sin mencionaba duda. hace rato antes de empezar. De hecho, el maquillaje ya lo decía. Sí, porque fíjate, yo no profeso una religión específica, pero las respeto a todas y las estudio. Pues como yo soy antropólogo, obviamente me parece que es importante e interesante conocer ese elemento que refleja a una sociedad o a una
diversidad de personas. Y es interesante ver ese proceso y cómo se generó y con qué sociedades se puede comparar, sea cristiana en su diversidad, porque el cristianismo tiene una cantidad de variaciones como el catolicismo, que están los católicos apostólicos romanos, los católicos bizantinos, y esa gran diversidad, pero ciertamente lo importante, y yo respeto eso, que todo el mundo tiene derecho en creer lo que en algo. Si eso le satisface en función de su personalidad como ser humano y como sociedad, creen algo, eso se respeta y uno tiene que verlo de esa manera. El tema de la joven esta, que yo casualmente vi ese video, me pareció que está, particularmente yo que no soy creyente en una religión, no es que no sea ateo, no soy creyente en una religión, me pareció que estaba exacerbada y fuera de todo tono de querer decir que lo que ella cree, de lo que ella dice o de lo que ella interpreta, esa es la verdad para todo el mundo. Y no es verdad porque todos tenemos la verdad. O sea, es un tema bastante... Es complejo, claro, complejo en obviamente. todo el sentido de la palabra. Le repregunto lo que le decía a Carles. ¿Usted cree cuál es la relación entre esta religión y fe? En particular, considero que yo puedo tener fe, más no pertenecer a ningún tipo de religión. En particular, yo siento que tengo una relación con Dios, más no soy fanático o no pertenezco a ninguna religión como tal de manera permanente, si se quiere, ¿no? Sí, sí. La religión tiene una cantidad de componentes específicos, de valores, de reglas, el dogma, que es importante en lo que son las religiones. Y la fe, ciertamente, está vinculado a la religión, pero no, uno puede tener fe, aunque, de acuerdo a lo que tú estás planteando, que tú tienes fe en muchas cosas. O sea, la fe vendría siendo como direccionar, vamos a decir, un pensamiento sobre que algo vaya a buen puerto, vamos a decirlo en ese sentido. Okay. Yo tengo fe en que las cosas van a mejorar. Yo tengo fe, o sea, yo estoy direccionando un pensamiento, una creencia, una energía, esa energía universal, y ahora que estamos en la época de la física cuántica y todo eso, direccionando un pensamiento, una energía, a que haya algo que sea, vaya por la vía correcta. Es como si yo tengo fe que gane El Madrid hoy, por los ejemplo. tiburones. Eso es valero. Que ahora le decimos fe, bueno, porque de repente en otro momento le decíamos de otra manera. Pero ahora, bueno, fe, como decía, la fe mueve montañas, ciertamente. De que las mueve, las mueve. Entonces es cuestión de ponerse, claro, un poquito forzado, pero se puede direccionar. Pero sí está vinculado con la religión, pero no el 100% tiene que estar vinculado con la religión. Ahora, ¿cómo lo ves tú, Carlet? Nuestra sociedad, o sea, hablando de la sociedad venezolana, es una sociedad muy creyente en su diversidad, respetando obviamente estas diferencias, ¿no? Eso, o sea, ¿cómo se ve incluso desde lo popular? O sea, eso ha ido creciendo, está ligado incluso al ser humano la necesidad absoluta de sí, de creer en algo. O sea, lo necesitamos ciertamente para nuestra existencia. Fíjate que Aferrarnos a algo. el tema de las religiones es sumamente interesante, por lo menos visto desde la sociología, ¿no? No nada más como el tema de las identidades colectivas o la importancia que tiene como el tema de la cohesión social, ¿sí? Sino también incluso más allá. El tema de las religiones también implica el carácter simbólico. Entonces, de allí la importancia tal vez de nosotros como venezolanos, incluso como sociedad, darle una total, digamos, importancia a esto. Fíjate que, por ejemplo, nosotros acá tenemos unas grandes manifestaciones en relación a las advocaciones de la Virgen María. El tema de la Divina Pastora, el tema de la Chinita, ¿okay? La Virgen del Valle. Es decir, hay zonas incluso del país donde la gente se moviliza para participar. Y no es nada más un tema religioso, ¿okay? Es también un tema cultural, donde implica que las personas se reúnan, incluso son fechas sumamente importantes para todo el venezolano. Como hoy en Nazareno, por ejemplo. Como hoy, por ejemplo. Entonces, fíjate que es sumamente importante el tema de las creencias y de las manifestaciones religiosas. Y no estoy hablando nada más del catolicismo, ¿ok? Eso es sumamente importante. Hay otras religiones que también se suman y que también tienen días importantes y que también se celebran. ¿En qué crees tú? Bueno, yo crecí en un hogar muy católico. ¿Okay? Como la mayoría, tal vez. Como la pudiese mayoría, ser. exactamente. Y incluso en Venezuela el tema de las leyes, ¿no? de la libertad de culto viene incluso desde el siglo XIX, ¿no? Incluso constitucionalmente ahora es una garantía que nos da el Estado de una libertad
incluso mucho mayor a la que se tenía antes, pero es incluso de los años 1800. Entonces, de allí la importancia que es para nosotros el tema de la diversidad desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista religioso. ¿Cómo lograr este respeto, ¿no? Sobre todo con este nuevo auge quizás de las plataformas digitales, ¿no? Quizás se exacerba un poco más ahora, señor Abilio, que están estas plataformas digitales, que cada quien expresa a libre albedrío lo que piensa, lo que siente, quizás en algún momento dado, o desde antes ya habían detractores, o quizás ahora se viraliza más con este tema de las plataformas digitales. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, ciertamente, los detractores a nivel de lo que es la religión o las creencias siempre han existido, obviamente. La diferencia es que en la actualidad con los medios es más fácil acceder a comunicarse con cualquier parte del mundo, con cualquier cultura, y entonces tú ves más dinámica la situación en ese sentido. Y también, lamentablemente, la manipulación que existe, donde se quiere prelar de repente un tipo de creencia sobre otro. Entonces, eso es un problema que no es nada nuevo, ya venía, pero ahora con las redes sociales es mucho más complicado, y creo que se va a ir agudizando ahora con lo de la inteligencia artificial, creo que se va a agudizar mucho más allá. Pero fíjate en una cuestión importante que dijo la socióloga con respecto a la religión, que no solamente es la creencia de un ser superior o en un ser específico, ¿no? Sino que todo lo que está allí vinculado a nivel cultural. Ejemplo, la gente estamos en Semana Santa, pero esta semana no se come lo mismo que se come todos los días. Hay cosas específicas para esta temporada que coinciden. De repente no se come... Hay gente que las cumple y gente que, bueno... Sí, la cosa ha ido permeando. Originalmente si había una sacralidad, no, en Semana Santa hay que comer pescado. Ahora la gente, bueno, ya come pollo. O la iglesia toleraba que se comiera chihuire, porque también lo consideraba que no era una carne específica, sino lo vinculaba más como el pescado, porque eran animales vinculados con el agua. Entonces, hay una cantidad de elementos que se circunscriben a ese elemento, y todas las religiones lo tienen. Los musulmanes, los judíos, o sea, es una cuestión muy extensa en ese sentido, allí que hay que saberlo manejar, saberlo plantear, y sobre todo saberlo canalizar, para que no se exacerbe como lamentablemente se está exacerbando. No Esa sé con qué creencia. finalidad, o sea, no sé que estas personas se exacerben, no sé con qué finalidad están cayendo en eso y no se están dando cuenta que están perdiendo noción de la realidad, que este es un mundo en que todos pertenecemos a él y nos vamos a ver todos los días. Entonces tú no puedes estar enfrentando porque yo creo de una manera y tú crees de otra manera. Eso no debe ser. Pero Hay que entenderse. Yo creo que ese respeto debe cultivarse, particularmente yo, obviamente como tú, por costumbre, a uno lo bautizaban de muy pequeño, en la iglesia, o sea, uno cumplía, además hice mi primera comunión, porque se vuelve también como algo cultural y como algo tradicional. Pero a medida que fui creciendo me fui cuestionando ciertas cosas, como por ejemplo la creencia en ciertas imágenes, por ejemplo. Comencé a cuestionar mucho eso. Con el doctor José Aurelio Hernández particularmente tuve hasta un sueño, y yo no soy ni de adorar imágenes, tengo mucho respeto por él particularmente porque además siempre estuvo presente en casa, pero en ningún momento, en ese momento particular, hice alguna petición especial. Este sueño, yo creo que lo he conversado con ustedes, sobre todo en algún programa, Roger también lo conoce, lo podemos abordar al regreso de esta pausa, y sobre todo porque en una situación, en una iglesia particularmente, o sea, así literal, me regañaron porque mi hijo tenía el tema de la cintica roja, que es algo muy común, es una creencia también, el tema de, bueno, de protegerlo de las energías y todo eso. ¿Hasta qué punto yo me debo sentir mal en un lugar? Porque yo también creo en eso. O sea, ¿cómo pueden converger esas creencias populares también con el tema de ciertas religiones y cómo defender en cierta forma también en lo que uno cree? Eso me parece algo muy interesante porque en su momento no supe cómo reaccionar y opté por quitarle la tirita, pero después comencé a cuestionarme porque uno debe dejar de creer en algo porque una persona no lo respeta o no lo considera. No, y además que son creencias, como decía Carle, de hace muchos años, y que quizás no hay que ser tan Pero me estricto. regañaron, No, o vale, sea, en tampoco. este momento quítele eso a esa señora porque si no, no lo vamos a bautizar. No, yo Y yo decía, ya va, pero ¿hasta qué punto eso es aceptable? O sea, yo creo en eso, yo creo en la energía, por ejemplo. Yo casualmente acabo de bautizar a mi bebé, a mi hija Julieta, que tiene un añito de edad, y bueno, el padre Walter
Lo dijo allí, pero lo dijo de forma muy... que lo que lo va a proteger realmente es la protección y la fe que nosotros tengamos en ese ser superior, que es Jesucristo, pero de esa forma creo que no va a llegar a muchas más personas, sino más bien va a causar el efecto contrario. Con respecto a lo de las redes sociales, yo creo que es una reflexión que se hace no solo por quien lo dice, quizás es una persona adulta y sabe lo que hace, que o entre genera. comillas, exactamente, lo que genera, porque quienes estamos frente a los medios de comunicación o llegamos a cierto nivel, como esta persona que representó todo un país, entonces, ¿qué valores está promoviendo o qué influencia está llevando a cada uno de los hogares o a quienes consumen las redes Además, sociales? eso es un cultivo de emociones. O sea, yo lo puedo percibir como que es un mensaje de odio. Exacto, claro. Otra persona lo puede percibir como que lo lleva a la reflexión. Es decir, sí, hay que cuidar mucho lo que decimos. Y de hecho, mucha gente también conocida le respondió a través de estas redes sociales. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, pero su comentario puede hacerlo. Estoy esperando su comentario al día.tv 8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Y es momento De de publicidad. Tu tranquilidad es nuestra prioridad y en Semana Santa, más que nunca, con BDB App resuelve tus pagos 24/7. Paga sin contacto en puntos de venta. Usa pago móvil BDB para transferencias al instante. Escanea y paga con QR en comercios, porque el banco número 1 está donde lo necesitas. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Estamos de vuelta. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que hay un podcast del podcast en el podcast, ¿no? Tenemos la conversa fuera del aire y bueno, nos cayó la camarita aquí de una vez. Ay, bueno, pero mira, es una conversa bastante profunda y que nos ha llevado a reflexionar sobre muchas cosas. Por ejemplo, esto que les comentaba en la parte anterior y que decíamos en principio, tú lo decías bien a raíz de este caso, incluso que se hizo viral y que tuvo respuestas, en fin. El tema del respeto, o sea, que una persona se pueda sentir mal incluso en un lugar o cuestionada por lo que cree por otra persona, porque cree que tiene un poder superior por pertenecer a cierto tipo de religión, yo lo veo todo mal. O sea, yo digo, en este lugar no quiero estar, porque no estás sumando, estás más bien alejando a todo aquel que tenga una visión completamente distinta a la tuya y que quizás cree, sí, en Dios, pero bueno, de una forma completamente distinta. No lo Mira, sé. y lo que estábamos conversando en la pausa, Jocelyn, y también lo comentaba con Carlet y con el señor Abilio, los aportes que dio, por ejemplo, en este caso, José Gregorio Gregorio Hernández, aquí Que es un haciendo científico. las investigaciones, introdujo el uso del microscopio, el telescopio y otros instrumentos científicos. Aquí leo personalmente en la educación, fue profesor en la Universidad Central de Venezuela. Es decir, hubo personas que más allá quizás de la creencia actual de que algunas personas puedan quizás dejarle alguna situación en particular en sus manos para que sane a otro, dio aportes reales, comprobables a nuestra sociedad venezolana, ¿no? Y en vida, su vocación, o sea, entregó completamente a la gente, pues desde el punto de vista humano y desde el punto de vista científico. ¿Cómo cuestionar eso, no? Claro, es un aporte en muchas áreas. O sea, no nada más es un tema religioso o de fe en alguien, ¿no? Es incluso más allá de eso, aportes en el área científica, académica, ¿ok? Y eso es un referente total para nuestra sociedad. Es decir, no nada más se ve como alguien que hace milagros o en el cual las personas tienen mucha fe, sino también como un referente de ser un profesional, de ser un humanista incluso. Y eso pues, de un modo u otro ha calado mucho en nosotros como venezolanos, en nuestra sociedad. Y pues efectivamente se convierte en un referente mucho más allá de un tema religioso. Sí, y otra cuestión importante que lo estaba mencionando con respecto a lo de la imagen. De repente, bueno, la gente tiene una imagen. Lo que hay que entender es lo siguiente. No es la imagen como tal, que estuvimos conversando antes, sino lo que significa. La parte simbólica de ese personaje es lo intangible, lo que él representa. Y es una forma de yo recordar a través de una imagen a esa persona con todas sus bondades, con todas sus virtudes. Pero no es la imagen como tal, como puede ocurrir con otros santos o con la Virgen María. No es la imagen como tal, sino lo que significa y todo lo que está detrás de esa imagen. Que algo que es importante, de repente en la Iglesia Católica tiene las imágenes, pero todas las imágenes también tienen un elemento que se utiliza para transmitir la fe, o como el símbolo de transmisión de fe. Ejemplo, si tú vas a hablar en el caso de los musulmanes, ellos no tienen imágenes, pero tienen otra cantidad de símbolos que representan algo. Esa es su imagen.
No ponen una persona, no ponen una Incluso representación, animales. ponen otra. Esa es su forma de representarlo. O sea, ahí es donde se puede uno entrar en discusión un momentico. Una cosa es la imagen de un ser humano, pues tú estás representando en tu creencia esto de esta manera. O también los judíos a través de su libro sagrado, la Torá. O sea, siempre hay algo que tú utilizas para identificarte, para promover tu religión. Fíjate, por ejemplo, los evangélicos, ellos usan la Biblia, y es la Biblia, el libro, la Biblia es el elemento. Que también te regañan, por cierto. La Biblia es el elemento que ellos utilizan para transmisión de su fe. Entonces, cada quien tiene una forma de cómo transmitirla, que de repente con imágenes, con un libro, con símbolos. Es así. O como, por ejemplo, nuestros pueblos originarios, quienes También. adoraban a otros elementos, como el sol, Elementos la luna. naturales, claro. Inclusive a sus ancestros, que al fallecer habían condiciones y también asumían, desde el punto de vista, vamos a decir, Espiritual. intangible, espiritual, asumían ciertos elementos y es parte de su creencia. Yo no se lo puedo cuestionar porque es su creencia y si a ellos les funciona, perfecto. Porque tú cuestionas algo que les funcione, que la gente cree, eso es importante saber y manejarlo. Cada quien busca la fe y busca la creencia que más les conviene, en función de que se sienta cómodo con eso. Nadie va a estar va a tener una creencia, una fe, donde se siente incómodo, donde de repente no está dentro de lo que es el dogma, que tú tienes que hacer las cosas de esta manera porque si no te vas a ir al infierno, o ya el limbo, que ya el limbo ya no existe, ¿verdad? Porque eso fue eliminado. Entonces, hay una cantidad de elementos allí que hay que saberlo entender. Entonces, y transmitir, o sea, y uno como científico social, en el caso de uno como antropólogo, trata, bueno, y sobre todo que cada cabeza del mundo, pero todos pensamos igual. Entonces, yo tengo mi interpretación de esos elementos y la transmito en función de todo eso. Y respeto. Y otros de repente piensan diferente porque se identifican con una religión. Yo, como no tengo una religión específica, de repente digo, no, yo soy pagano. ¿Qué significa pagano? Creo en la energía universal que está en todos lados. Ah, ok, perfecto. No, pagano es el que adora imágenes. No, ese no. El paganismo es la religión del pueblo. Y originalmente, ¿cuál es la religión del pueblo? El sol, la lluvia, ese originalmente, y a través de cientos y miles de años, eso ha sido así, hasta que, bueno, hemos ido dándole forma a estas creencias, con un dogma, con unos valores, con unas características, y que ha ido aglutinando a personas dentro de esa creencia. Pero a ver, a ese punto vamos. Si le hemos dado forma a nosotros, que somos unos seres comunes y corrientes, ¿con qué autoridad yo le digo a otra persona que tiene que creer algo que es creado por los hombres? O sea, ahí... Es un hecho cultural. Yo le estoy dando forma. Entonces, es ahí el punto, ¿no? La fe también puede percibirse, aquí pensando un poquito, ¿no? Leyendo algunas cositas. La fe también puede percibirse como una capacidad también que tenemos los seres humanos de desarrollar una parte de repente de nuestro cerebro y de permitirnos entender que no somos solo esto que vemos aquí. Puede ser eso también, ¿no? Es Sí, válido. Carlos. Perfectamente. Sí, lo que pasa es que es una relación incluso que va más allá de nuestra corporidad, ¿no? Es decir, es una relación que nosotros tenemos incluso con lo místico, con lo espiritual. Entonces, no es nada más un tema de cómo yo soy o cómo yo me percibo o en qué yo creo. Incluso eso es un tema colectivo, ¿no? Ahora, un poco analizando lo que estabas comentando, creo que el asunto es la imposición, ¿no? Es cuando eso se convierte en realidad en un problema. Claro. ¿Por qué? No nada más hablando de el hecho, desde mi punto de vista, lamentable, ¿no? De querer imponer una creencia que incluso con el tema de las susceptibilidades, ¿no? Es decir, cómo nos afecta incluso que hablen de un referente para nosotros, que tal vez tengamos en mayor o en menor medida estima, ¿no? O conexión, entendemos que es un símbolo incluso nacional. Claro. Es decir, el tema de José Gregorio Hernández y de otros, Carmen Rendiles, la Madre María de San José, ¿ok? Son personajes que no nada más son una referencia desde el punto de vista de la religión. Es decir, se convierten en ese simbolismo, ¿no? Como un modelo a seguir de forma no nada más social, sino también cultural. Y de un modo u otro nos sentimos en algún aspecto ofendidos, nos sentimos incluso amenazados, ¿no? Y nosotros, pues, como es natural, intentamos entonces contraatacar Claro. una idea que tal vez para nosotros puede estar incluso errada. No fue algo sencillo para que el doctor José Gregorio Hernández, también la madre Carmen Rendiles, lograran esta aceptación
desde la Iglesia Católica, desde allá, pues obviamente. Eso tiene su proceso. Exactamente, o sea, Así no fue es. poca cosa. Y además es como tú lo estás diciendo, es un ataque a nuestros símbolos, a nuestra identidad también como venezolanos, porque son venezolanos que han puesto el nombre de Venezuela muy en alto por sus acciones, por toda su vida de sacrificio. ¿Ha tenido la oportunidad de estudiar esta creencia particularmente con el doctor José Gregorio Hernández? Como... No en profundidad, pero sí, tiene una relevancia, una importancia por lo que él fue en sus inicios, lo que él fue Lo que venimos mencionando, pues, el exactamente, valor humano que tenía. lo que su parte humana es lo que lo fue identificando con ese entorno social que estamos hablando de una Venezuela de comienzo del siglo XX, donde prácticamente no había muchos médicos, pero era la referencia. Entonces, esa identidad fue conllevando a que, indiferentemente que haya fallecido, la gente seguía pensando, oye, el doctor José Gregorio Hernández. Su legado. Exacto, ese legado lo fue transmitiendo. Que si hay milagros o no hay milagros, que si se hizo... Yo no creo en brujos, pero el que vuelan, vuelan. Entonces, hay cosas que tú Bueno. no tienes cómo identificarlo. Y, mira, es un milagro. Pero Porque es que hay ciertos incluso hechos para que le otorguen digamos, fue una cuestión rigurosa para sitial, poder determinar, mira, exactamente. que sea beato y después santo. Exactamente. Carle, en ese sentido, las religiones, ¿tú crees que de cierta forma cuando se generó todo este tipo de religiones, forma parte como si fuese un marco jurídico también para mantener a la sociedad de una forma por el buen camino, esto de los 10 mandamientos y todo lo que establece la Biblia, por ejemplo? Fíjate, cada una de las religiones tiene algo particular, ¿no? Y es que no nada más crea cierto tipo de valores, sino que también están asociados a cierto tipo de comportamiento social. Es decir, cuando eres practicante se espera que tengas cierto tipo de comportamiento. Y de allí, por ejemplo, el tema de los 10 mandamientos, y no nada más en el catolicismo, sino que hay otras también religiones que incluso tienen reglas, por decirlo de algún modo, mucho más estrictas, ¿ok? Incluso donde castigan mucho más estrictamente el rompimiento de esas reglas. Es decir, el orden social es fundamental y las religiones en parte también tienen mucho que ver con esto. Y sirven para controlar un poco también. Claro, por ejemplo, el tema de la ley, ¿ok? Cómo nosotros mediante las garantías constitucionales tenemos la oportunidad de tener una diversidad de religiones, es justamente para fomentar el tema de la convivencia pacífica, ¿ok? Es un tema también de diversidad y pluralidad cultural. Y eso lo que hace es enriquecer a las sociedades. Es decir, no nada más las hace avanzar, sino que también nos ayuda de un modo u otro a relacionarnos con otros contextos culturales que también son válidos, ¿ok? Y que también merecen expresarse de distinto modo. Es decir, la ley no nada más va a servir para un tema de convivencia, sino también un tema de enriquecimiento social. Y es un avance muy significativo que incluso está en la Constitución nuestra, ¿ok? Donde además tenemos no nada más garantías para cultos o para religiones, sino también para su ejercicio libre y pleno. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a las tribus indígenas que tienen una cosmovisión totalmente distinta a las sociedades, digamos, occidentales, ¿no? Y aún así se respeta eso, porque las distintas formas de creencias tienen que ser toleradas, justamente no nada más por un tema de convivencia, sino también porque si las personas creen otra cosa, nosotros tenemos que entender y también tenemos que participar, ¿ok? Y expresar nuestro reconocimiento de esas otras formas de creencia. Es decir, hay que partir primero del respeto, por supuesto, y un tema de tolerancia 100%. Bueno, sí, porque volver, este tema que venimos hablando, ¿no? Volver a los tiempos de la conquista, donde obviamente se les quitaba incluso la vida por ser considerados de una forma y por no responder a estos símbolos o a estas creencias con las que se venía además de Europa. O sea, son tiempos a los que no podemos volver. Extremo. Independientemente de lo que usted crea, de lo que usted practique, si usted esta semana cumple con ciertas características que han sido transmitidas de generación en generación, lo importante es lo que decimos siempre, trate de ser buena Coherente. persona y coherente además en base también al respeto y a la empatía hacia otra persona. Crea en lo que usted quiera creer. Además es algo muy libre,
nuestra Constitución, como lo decíamos hace un rato, lo garantiza. Pero no intente convencer al otro en lo que usted cree, porque el otro tiene una visión completamente o al menos por la fuerza, porque convencer tú puedes hacerlo, eso va a ser Tú constante. vas hablando, exacto, la palabra tiene poder, dice. Exacto, no, bueno, siempre pasa, sobre todo hay algunas religiones que sí son bastante insistentes para que tú participes y asistas. Y eso solo a veces crea una resistencia. Es posible, dependiendo de cómo se lleve el mensaje. Tenemos que hacer una pausa, nos dice nuestro querido coordinador, pero vamos a leer un mensajito. Fiscal de mensajito. tránsito. Un mensajito, vale. Mira, aquí dice Judith Patiño, nos escribe del estado Miranda. Dice, la Biblia tiene un concepto amplio de fe. Dice así, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:01. Este concepto de fe es amplio y se adapta a cualquier convicción religiosa, sea cristiana o no. Nuestra fe debe respetar la fe de los demás para que entre humanos se establezca la paz. Por Gracias, aquí llega Judith. otro, Ajá, por aquí otro llega otro, mensajito. rapidito. Jaudi López escribe, saludos y buenas tardes. Crecí en un hogar donde pedían a nuestro José Gregorio Hernández a Dios y colocaban esa cinta roja a los bebés en la familia para protegerles de los llamados mal de ojos. Gracias a ello aprendí a respetar a todas las personas en sus creencias, aunque no las comparto. El respeto debe prevalecer siempre. El fanatismo daña ese respeto. Yo parto siempre de respetar el derecho a opinar, más no así las opiniones. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con más del día. Bueno, señores, estamos de vuelta en este podcast, en este miércoles santo, al que hemos llamado Respeto a la Fe Ajena. Que bueno, que partió por un hecho en particular, pero que si revisamos a fondo, como yo decía hace un rato, en muchas ocasiones quizás nos hemos sentido cuestionados o hemos cuestionado a alguna persona por una creencia no compartida. Así es. Y allí se me viene otra pregunta que quizás no se la he hecho, la hemos abordado como por encima, ¿no? ¿Cómo influye la religión en la construcción de las culturas, ¿no? Ya hablábamos un poco sobre eso, Carles, no sé cómo lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, fíjate que eso tiene implicación, el tema religioso tiene implicación en una cantidad de aspectos de la vida cotidiana que muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. O sea, por ejemplo, hoy tenemos partidos políticos que tienen una bandera, ¿ok? Desde el punto de vista que representan incluso un tipo de creencia religiosa. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema económico, históricamente se han visto cómo las distintas religiones han impactado en los sistemas económicos globales, incluso también un tema político. Es decir, ha impactado no nada más desde el punto de vista de una manifestación de fe, sino también tiene implicaciones en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Incluso nuestra formación desde la niñez, ¿ok? La importancia que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica como una institución que además forma parte de uno de los procesos de socialización primaria. Es decir, cómo nosotros, digamos, desde el punto de vista religioso también somos formados desde que estamos muy pequeños. Y cómo eso también hace que nosotros desarrollemos cierto tipo de valores, cierto tipo de creencias que nos van a acompañar incluso parte de nuestra vida. Eso sí, nos llega un momento donde empezamos a cuestionar, ¿no? Cierto tipo de comportamiento o cierto tipo de referencias en las cuales tal vez no estamos tan de acuerdo y que tal vez nos haga también no ser unas personas practicantes, pero que aún así no tiene una mayor relevancia en el tema de que si tenemos o no tenemos fe o si creemos o no creemos en algo, ¿ok? Desde el punto de vista como sociedad, ¿no? Desde el punto de vista incluso cultural, ¿cómo podemos potenciar el valor del respeto, ¿no? Que no solo influye en el tema religioso, sino en creencias políticas, o sea, en una cantidad de elementos allí, o sea, es un valor fundamental, el respeto hacia la otra persona, ¿no? Desde todo punto de vista. En esta sociedad que tenemos hoy, con todo el tema de redes sociales, bueno, tecnofeudalismo, del que hablábamos incluso hace algunos días, el hecho tecnológico, esa necesidad que tenemos de repente de opinar sobre la vida o sobre lo que hace otra persona y la libertad de sentir que lo podemos hacer a través de estas plataformas, cómo cultivar el respeto, sobre todo en estas próximas generaciones que se están formando en base a eso, que es un poquito peligroso. Mira, es bastante complejo esa parte, porque ejemplo, si tú ves la Biblia que los que la han leído, los que la han estudiado, bueno, que es el amor, la bondad, te da una cantidad de cuestiones allí en función de manera positiva, además que hay unas cosas que también son negativas, pero habla de cosas positivas, del amor, de todos esos elementos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero no, el texto dice una cosa, pero también es la actitud del individuo.
que es la que hace que una cosa sea buena o sea mala. Claro. Ejemplo, la cuestión con la religión musulmana. No, que todos los musulmanes son radicales. Un momentico, no es así. El problema es cómo están interpretando, cómo lo están manejando. Entonces, es un tema bastante complejo, que es el individuo el que en cierta medida le va a dar el empuje o no, o la forma de cómo direccionar una religión X o una creencia específica. Es el ser humano, en función también de su forma, como está, de su cultura, cómo fue criado, cómo fue educado. Eso influye, ¿no? Ahí también en ese sentido. O sea, es bastante complejo. Si hablamos de bondad, yo he visto gente que no son cristianas y se alaban y de repente me dicen, no, tú sabes que fulano, que es una de las máximas autoridades, agarró y agredió a un niño. Bueno, pero eso va en contra de lo que dice, lo que tú estás promoviendo. Si Cristo es amor, ¿cómo tú estás actuando? O sea, Sí, de mala una forma. cosa es el ser humano como tal y otra cosa es la creencia que promueve. El punto es ese, cómo lograr que el ser humano asuma ese comportamiento en función de lo que dice, el comportamiento, ser coherente en ese sentido. Y cómo pierde la escudar- credibilidad, ¿no? Y claro, Claro. ¿cómo escudar ese comportamiento a Claro. través de Claro. una institucionalidad o de una creencia? Es ¿no? así. Y un poco volviendo a lo que estaban hablando de cómo las religiones influyen dentro de los procesos culturales, influyen en todo. Fíjate, por lo menos, hablamos de la parte económica, pero en la parte, vamos a decir, que estuvimos hablando culinaria, vamos a decirlo, y tienen que ver con la parte económica. Los hindúes no consumen carne de res, es un animal sagrado. De repente los musulmanes y los judíos no consumen carne de cerdo, otros no comen cualquier otra, no tienen problemas con eso. Entonces eso repercute en toda una sociedad. Fíjate que anteriormente, quienes tenemos un poco más de edad, se acuerda que anteriormente en Semana Santa en Venezuela, en Semana Santa tú no escuchabas ninguna emisora si no era música sacra. Ajá. No llegan esos bochinches que ahora cualquiera está en las discotecas abiertas. No, antes no. Música sacra, tú tenías que estar comportante de una manera, tenías que ir, todas las damas tenían que ir con un velo. O sea, las religiones tienden con el transcurso del tiempo, se van adecuando, porque también es una de las formas de poder también subsistir con el tiempo en el espacio, en función de esas diferencias que uno puede encontrar. Bueno, pero yo tengo que hacer esto de esta manera, porque yo tengo que comer esto si a mí el pescado me cae mal porque tengo que comer pescado. Incluso la vestimenta. Te tienes que vestir de esta forma, no puedes ir a un cumpleaños, no puedes Bueno, hacer- pero ahí es Sí. donde hablamos de la coherencia también, ¿no? Todo esos elementos, o sea, por eso te digo que es un elemento muy complejo que está en constante cambio, en constante evolución, adecuándose. Pero algo sí es cierto, desaparecer nunca. Yo no veo que las creencias y las religiones vayan a desaparecer, se van amoldando, se van diversificando. Ejemplo, hablamos de las religiones judio-cristianas, todo lo que tiene que ver con el cristianismo nació en un sitio, pero fíjate cómo en diferentes partes tiene sus han mutado. características particulares. Exacto. Se ha ido adecuando, inclusive hasta las mismas fechas. Cuando surge el cristianismo, en diciembre, el nacimiento de Jesús. Bueno, pero todas las investigaciones dicen que no, que No es Jesús la fecha. que no es la fecha. Bueno, fue una manera de cómo la fiesta que se celebraba, que era el solsticio de invierno, se utilizó como un renacer, una cuestión. Allí. Entonces, sí, es como tú quieres transmitir un pensamiento, una conducta, una forma de hacer las cosas o de ver el mundo. De acuerdo, es más, para hacer esta partita, hay una película que yo recomiendo que se llama Ágora, Ok. donde es la historia de Hipatia de Alejandría, donde ahí se ve claramente ese proceso de ruptura. Pero realmente es una tremenda película, Ágora. Yo realmente la recomiendo. la recomiendo, que vemos mucho estos casos del radicalismo. Carlet, partiendo de esta reflexión que hace Abilio, a tu juicio, ¿la religión sirve para la cohesión de la sociedad o más bien para su fragmento, para fragmentarse, ¿no? Creo que en parte, entiendo la pregunta de la fractura, ¿no? Incluso las propias religiones se han fracturado internamente. Es decir, no es algo tan alocado pensar que es un tema donde también divide. Pero en su naturaleza, digamos que tienen unos principios muy particulares y eso no nada más tiene que ver con la forma en la que nosotros existimos, incluso tiene que ver con la trascendencia, qué pasa después de la muerte, qué creemos como grupo social y indiscutiblemente las religiones mantienen valores de cohesión. ¿Ok? No nada más eso, sino que también incluso parte desde el punto de vista del orden social y tiene también el tema de la pluralidad, de la diversidad.
Es decir, tiene como unos valores que en sí lo representan de forma muy particular. Efectivamente, ocurre algo que es un proceso de satanización, ¿no?, de cierto tipo de religiones. Por ejemplo, cuando ocurrió el evento del 11S en Estados Unidos, el tema de las Torres Gemelas, ¿no?, ocurrió un evento prácticamente sin precedentes en la historia contemporánea. Sin embargo, todos los países islámicos tuvieron de un modo u otro que sufrir sus poblaciones, ¿ok?, porque en parte se le culpaba de Claro, todo la aquel consecuencia evento. de todo aquello. Y en Estados Unidos, incluso hoy hay un tema sobre el tema de la migración y de dónde tú vienes y qué fe profesas, ¿sabes? Y estamos en pleno siglo XXI, donde debería ser un tema de, o sea, una mayor aceptación hacia todos los grupos religiosos. Rapidito, la tolerancia corresponde también a hecho cultural, es decir, se es más tolerante en el occidente o en el mundo oriental, ¿cómo lo ves? El tema de la civilización, o sea, nos hace también que racionalicemos mucho más. ¿Ok? El tema de la tolerancia tiene que estar como principio de convivencia. El tema del respeto también. Y es fundamental para poder vivir una vida plena y poder desarrollarnos nosotros como grupos sociales. Bueno, muchísimas gracias, Carla Mejía, socióloga, señora Bilio, antropólogo. De verdad, fue un programa muy interesante. Nos dejamos aquí reflexionando. Seguramente luego de este espacio, lo del 11 de septiembre trae muchas otras reflexiones que seguramente podemos hacerlas en otro espacio. Pero sin duda, lo que queremos en este espacio es fomentar el respeto, la tolerancia y mucho más por estos días de Semana Santa que muchas personas lo toman para reflexionar y para cambiar ciertos hábitos y ver cómo estamos llevando esto de la fe y la religión, pero cada quien que lo haga de su forma en la que cree y respetando siempre a nuestros amigos, a nuestros cercanos y a todo el mundo. Creo que esa debe ser siempre como nuestra bandera. Nos toca despedirnos, agradecemos a Winita, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, obviamente a nuestros invitados siempre de lujo, Carlet Mejía, socióloga, y Abilio José de Oliveira, antropólogo. Nos vamos. Feliz tarde para todos ustedes. Recuerden, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.